A ver, pensemos en esto por un momento. Las palabras que usamos cada día son como pinceles, y con ellas, en cada aula, en cada conversación, pintamos un cuadro. La gran pregunta es, ¿qué estamos pintando? ¿Un muro o un puente? Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a cómo un simple cambio en nuestro lenguaje puede transformarlo todo y crear espacios donde de verdad todo el mundo sienta que ese es su sitio. Vale, empecemos con esto. Es una frase real sacada de un informe escolar. Dice así: debemos integrar a los niños de familias desplazadas para que toleren nuestras normas y logren acoger la cultura escolar rápidamente. A primera vista, oye, hasta puede sonar bien, ¿verdad? Como que se busca ayudar. Pero si rascamos un poquito, solo un poquito, vamos a ver que hay algo mucho más profundo ahí debajo. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Quién tiene el poder en esa frase? Ojo a las palabras que se eligen. Integrar, toleren, nuestras normas. Es que es automático. ¡Pum! Se crea una jerarquía. Hay un nosotros, que somos los que tenemos la cultura buena, la norma, y un ellos que tienen que hacer el esfuerzo de adaptarse para encajar. El poder, claro, lo tiene quien decide qué es lo normal. Y esto nos lleva directamente al meollo de la cuestión, al punto que lo cambia todo. Porque, y esto es para grabárselo a fuego, integrar no es lo mismo que incluir. Venga, vamos a desgranar por qué esta diferencia es tan importante. Fijaos bien en la imagen. A la izquierda tenemos la integración. Todo el foco se pone en el estudiante que es diferente. A él se le pide que se adapte al sistema que ya está montado. Es como decirle a una pieza de un puzzle: oye, lima tus bordes, cámbiate un poco para que puedas encajar aquí. Pero a la derecha... a la derecha la cosa cambia. Tenemos la inclusión, y aquí el foco está en rediseñar todo el sistema para que responda a las necesidades de todos. La solución no es que la pieza cambie, es que el puzzle entero se transforme para que todas las piezas, sea como sea que sean, encajen de forma natural. Y esto nos lleva a lo que podríamos llamar el ecosistema de la equidad. Hay una analogía que me encanta. La diversidad es que te inviten a una fiesta. La equidad es asegurarse de que todo el mundo pueda llegar a esa fiesta y pasárselo bien. Pero la inclusión, bueno, la inclusión es que te pidan que pongas tu música y te saquen a bailar. Es el motor, la acción, lo que hace que todo esto no se quede en buenas intenciones y que de verdad cada persona se sienta parte del grupo. Claro. Entender esto nos obliga a dar un giro de 180 grados, un cambio de chip total. Tenemos que dejar de obsesionarnos con arreglar a los niños para empezar a centrarnos en arreglar los sistemas que, claramente, les están fallando. Este puente lo explica genial. En una orilla tenemos la perspectiva de siempre, la médica o de caridad, que ve al niño como si fuera un paciente, como un problema que hay que diagnosticar y solucionar. Pero si cruzamos ese puente, llegamos a un sitio totalmente distinto, a la orilla del enfoque de derechos humanos, donde cada niño, cada niña, es una persona con voz, con poder de decisión y con el derecho a una educación que se adapte a ella y no al revés. El modelo social es la herramienta perfecta para hacer este cambio. Nos dice algo muy simple pero potentísimo. La discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que pone el entorno. Así que para construir una inclusión de verdad, lo primero que hay que hacer es ser un poco demoledores. Hay que tirar abajo 3 muros: el de las actitudes, el de los prejuicios, el físico y comunicativo, que son las rampas que faltan o los materiales que no todos pueden usar, y el muro metodológico, el de un sistema educativo rígido que solo entiende una única forma de aprender. Vale, de acuerdo. Mucha teoría. Vamos a bajarlo a tierra. Vamos a hacerlo tangible con un ejemplo que es tan potente que ilumina todo lo que hemos estado hablando. El lenguaje de las manos, la lengua de signos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vamos a hacer saltar por los aires unos cuantos mitos. ¿Que la lengua de signos es universal? Pues no. Resulta que hay más de 300 diferentes en todo el mundo. ¿Que es como el español pero con las manos? Para nada. Tienen su propia sintaxis, su propia gramática, son totalmente independientes. ¿Y que es simple mímica, hacer gestitos? En absoluto. Es un sistema lingüístico abstracto, súper creativo y de una complejidad que te deja con la boca abierta. Es que aquí vemos el choque de dos mundos. Es el día y la noche. Por un lado, el modelo médico, que está obsesionado con curar la sordera. La ve como un fallo, un déficit que hay que corregir para que la persona se normalice. Y por otro lado, el modelo sociocultural, que la celebra, que reconoce a la persona sorda como un ser bilingüe, que forma parte de una minoría lingüística y cultural con una riqueza y un valor enormes. Y para que veamos hasta qué punto es complejo, un signo no es un simple gesto. Para nada. Está compuesto por, como mínimo, 5 cosas a la vez. La forma que pones con la mano, el movimiento que haces, el lugar del cuerpo donde lo haces, la orientación de la palma y, súper importante, los componentes no manuales, como la expresión de la cara. Es una coreografía lingüística increíblemente rica.
Pero lo más alucinante de todo es que incluir la lengua de signos en el aula no es solo vital para los niños sordos, es que enriquece a todos. Los niños oyentes mejoran su motricidad fina, su memoria espacial y, lo más importante de todo, su empatía. Al final, no se trata solo de aprender un idioma más, se trata de construir un bilingüismo universal que tira abajo barreras y nos conecta a un nivel mucho más profundo, mucho más humano. Bueno, entonces, si ya tenemos claro el qué y el por qué, la pregunta ahora es el cómo. Venga, ¿cómo nos convertimos en verdaderos arquitectos de la inclusión? Pues el rol del docente se transforma por completo. Ya no vale con ser un mero transmisor de información, hay que convertirse en un diseñador de entornos, en un facilitador de experiencias. Y esto exige un ciclo que no para nunca. Primero, pararse a pensar y ser consciente de cómo hacemos las cosas. Después, formarse para tener nuevas herramientas. Luego, colaborar con las familias y otros profesionales. Y finalmente, innovar. Atreverse a crear respuestas que sean flexibles y para todos. Y el plano maestro para construir este aula inclusiva es el Diseño Universal para el Aprendizaje, el DUA. Se apoya en 3 principios que son una pasada. Ofrecer múltiples formas de implicación, o sea, el porqué de aprender. Múltiples formas de representar la información, el qué, y múltiples formas de acción y expresión, el cómo. Y aquí está la magia de todo esto. Si diseñas pensando en quienes están en los extremos, en los que tienen más dificultades, automáticamente estás incluyendo a todos los que están en el medio. Es brillante. Y todo esto nos lleva a una última idea, que en realidad es el verdadero punto de partida de todo. El límite no está en el niño. La verdadera inclusión comienza cuando el educador decide aprender el idioma de su alumno, en lugar de exigir que el alumno aprenda el suyo. Esta frase pone la responsabilidad y sobre todo la oportunidad de cambiar las cosas justo donde debe estar, en nuestras manos. Así que terminamos volviendo al principio, al poder que tienen las palabras. Y lo hacemos con una pregunta. ¿Qué palabra, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, podemos cambiar hoy mismo para empezar a construir un puente en lugar de seguir levantando un muro? El gran cambio, el de verdad, empieza ahí, en esa pequeña palabra.